Hola a todos. Como hemos visto, en cuidados paliativos un objetivo es la prevención y el alivio del sufrimiento de personas que están enfrentando enfermedades graves. La pregunta que surge es cómo detectar ese sufrimiento y qué hacer para aliviarlo. Una de las herramientas que tenemos para esto es la compasión. La actitud compasiva en quienes tenemos actividades de ayuda a otras personas es una herramienta muy relevante en cuidados paliativos. Cuando hablamos de compasión, la compasión es aquel sentimiento o experiencia que tenemos cuando detectamos el sufrimiento en otra persona y que nos lleva a movilizar acciones para aliviar ese sufrimiento. La compasión puede ser dirigida a otras personas externas a nosotros o puede ser dirigida también a nosotros mismos. La compasión se diferencia de la lástima, que ha sido un término que suele ser muy cercano, muy asociado a la compasión, pero se diferencia de la lástima en que la lástima implica una asimetría en la relación donde hay una actitud de superioridad de parte de quien siente lástima, pues por alguien que está en una situación de vulnerabilidad. Mientras que la compasión suele tener una mayor simetría, ¿cierto? Y se establece una relación más horizontal en esa relación de ayuda, con miras pues obviamente a aliviar ese sufrimiento. La compasión se diferencia de otros conceptos como la simpatía, la empatía y la bondad en diferentes asuntos. Por ejemplo, cuando nosotros hablamos de la simpatía, es algo que experimentamos, un sentimiento de agrado que experimentamos hacia otras personas o que otras personas experimentan hacia nosotros, pero no necesariamente implica que haya una actitud empática donde podamos detectar el estado emocional de otras personas. Ahí es donde entra la empatía. La empatía sí que es esa capacidad de ponernos en la perspectiva de la otra persona, de entender su situación y de sintonizar emocionalmente o afectivamente con la persona y sentir un poco de lo que la persona está sintiendo. En ese sentido, la empatía es un precursor de la compasión, es decir, se requiere una capacidad empática para poder tener toda la actitud compasiva o experimentar la compasión, sea por uno mismo o por las otras personas. La diferencia quizás es que cuando nosotros somos empáticos se activan en nosotros circuitos relacionados con la amenaza, si nos quedamos solo en la empatía. Y eso hace que los profesionales, particularmente los profesionales de la salud o aquellos que atienden personas en situación de sufrimiento, puedan quedar en una situación muy vulnerable. Mientras que cuando tenemos una actitud compasiva y movilizamos acciones hacia la ayuda, esto activa en nosotros circuitos neuronales, cerebrales, relacionados con el cuidado, con la afiliación y que tienden a protegernos del impacto que puede causar este tipo de actividad que realizamos o la actividad de ayuda pues, en situaciones de sufrimiento. Y un último término que se ha relacionado con la compasión y que es bastante cercano es el de la bondad. La bondad es la actitud y motivación por tener acciones benevolentes o que generen bienestar en las otras personas. Evidentemente cuando somos compasivos pues hay una actitud implícita de bondad, pero la bondad no necesariamente implica una actitud empática y puede ocurrir en diferentes contextos mucho más allá pues, del contexto del sufrimiento. De modo que digamos que podríamos pensar que la compasión implica una cierta combinación entre la empatía y la bondad, pero va pues evidentemente mucho más allá. La compasión y el cuidado compasivo tienen grandes implicaciones en la relación de ayuda, no solo impactan en el bienestar del paciente o de sus familiares y generan satisfacción y un mejor cuidado, un cuidado incluso más seguro y que logra detectar de manera más integral todas las necesidades que pueda haber en la persona, sino que la actitud empática pues también nos permite a nosotros como profesionales que estamos cuidando a otra persona, cuidarnos, detectar nuestras propias fuentes de sufrimiento y movilizar acciones para prevenir y aliviar ese sufrimiento. Y en ese sentido se ha visto que el tener una actitud compasiva tiene un efecto sobre la prevención del burnout y de lo que se ha llamado fatiga por compasión. Algunos autores consideran que este concepto de fatiga por compasión es un concepto erróneo porque realmente la compasión
nos protegería y que tendría que llamarse más bien fatiga por empatía, ¿cierto? Que sería como un término más acertado. Pero definitivamente la actitud compasiva nos protege y nos genera bienestar en estos contextos pues, de ayuda en situaciones de sufrimiento que suelen ser a veces difíciles de gestionar pues, para algunas personas. Obviamente vivimos, ¿cierto? Situaciones y somos testigos de situaciones que son muy difíciles de afrontar para los propios pacientes y que pueden tener un impacto en nosotros. Y finalmente, cuando nosotros pensamos en la actitud compasiva, pues algunas veces pensamos que esto es una actitud innata y que no se puede desarrollar, pero sí que hay posibilidades de desarrollarlo, hay programas de entrenamiento y básicamente lo que requieren pues es una muy buena capacidad de disposición, ¿cierto? Mientras tengamos la disposición a tener una actitud compasiva, sí que podemos entrenar y desarrollar y cultivar, ¿cierto? Esta actitud compasiva. De modo que esto es pues una invitación para que comiencen a hacerlo.